Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Amos y nosotros seguimos en nuestra serie Recomenzar. Este es el quinto y último mensaje de esta serie que iniciamos en enero. Ahí ustedes pueden ver después los videos anteriores. Y hoy día nosotros vamos a hablar sobre vocación. Cómo reanudar y restaurar la vocación de Dios para ti. El tema de la vocación a veces se confunde mucho. La gente piensa que eso tiene que ver solamente para los pastores, para aquellos que son misioneros, alguien que trabaja con la iglesia. Pero necesitamos repensar esas ideas, ¿cierto? Primeramente te invito a pensar en el concepto de lealtad. Tenemos que entender el concepto de lealtad antes de entender el concepto de vocación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de lealtad, estamos hablando sobre en qué recae nuestro fin último por lo cual trabajamos. Es decir, ¿por quién matarías? O sea, no que vayamos a matar a nadie, pero si fuéramos expuestos a una situación extrema, ¿cierto? Seguramente podemos reconocer que mucha gente trabaja y vive y lucha y sufre por amor a su familia, por su familia haría de todo. Muchos por sí mismos, o sea, son leales a uno mismo nomás y pasan por encima de otros para lograr sus objetivos personales. Otros por el país, como de repente un soldado en el ejército, o por una ideología. O sea, mucha gente da su vida por una causa, ¿cierto? ¿Por qué morirías? Esa sería una pregunta mejor que ¿por qué matarías, no? Pero también, ¿dónde reside tu lealtad última? El concepto de lealtad es importante porque nosotros debemos reconocer que cuando hablamos de lealtad, estamos hablando de abrazar totalmente una visión. Y la vocación, ella está tan relacionada a la lealtad porque la vocación es la manifestación práctica de la lealtad. Por ejemplo, no se puede hablar de conversión, de convertirse a Cristo, de pasar a ser un seguidor y discípulo de Jesús, sin hablar de cambio de lealtad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la lealtad tiene que ver con todo lo que Jesús predicó en relación al discipulado. Ser discípulo de Jesús es reconocer totalmente que mis lealtades últimas residen en Jesús. Si ser discípulo de Jesús significa decir que mis lealtades últimas residen en Jesús o para Jesús, entonces lo que Jesús demanda que yo haga, haré. ¿Qué es lo que Jesús demanda que yo haga? Mi vocación. Por lo tanto, vocación no es solamente para pastores y líderes. Vocación es para todos los discípulos de Jesús, todos aquellos que abrazaron la causa de Jesús para sí, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar hoy día sobre el caso de Moisés. Moisés tiene una historia de vocación muy hermosa y muy elucidativa para nosotros. Bueno, ¿quién es Moisés? Sumamente conocido, pero para resumir, Moisés nació en Egipto cuando los hebreos vivían en Egipto. Él nació en un periodo donde los judíos estaban ahí, los hebreos estaban bajo la esclavitud. Había una ordenanza para matar a los niños que nacieran de las hebreas, pero el Señor preservó su vida y él creció siendo educado en el palacio del faraón. A los 40 años, él quiso conocer su pueblo y hacer mayor contacto con sus orígenes y salvó a un judío que estaba siendo muerto por un egipcio y mató al egipcio. Al día siguiente él trataba también de ayudar a otros judíos y ellos como que lo rechazaron y dijeron: "Nos vas a matar como mataste el otro ayer". Así que él tuvo miedo y huyó. Y por 40 años estuvo exiliado en el desierto, un lugar donde se casó, tuvo hijos y todo el tema. Y ahí en ese contexto es donde Dios se le apareció en una zarza que ardía en el medio del desierto, en una montaña, pero que la zarza no se consumía. Entonces, desde ahí el Señor le habla y le hace un llamado que él resiste bastante, pero al fin y al cabo se da cuenta que no hay como resistir al Señor. Hay 3 principios importantísimos que el llamado de Moisés nos da para que podamos aplicar a nuestras vidas y entender cómo yo
como tú, como nosotros, podemos servir a Dios hoy? ¿Cómo podemos obedecer a nuestro llamado? ¿Cómo podemos identificar, responder y ser obedientes a lo que Dios demanda de nosotros hoy? ¿Cuál es nuestra vocación? 3 principios. Lo primero que entendemos, y eso a la luz de la discusión de Moisés con Dios, ¿no? Lo primero es que el llamado de Dios se fundamenta en la agenda de Dios. El llamado de Dios se fundamenta en la agenda de Dios y no en la nuestra. Mira lo que dice ahí el texto, ahí en Éxodo 3, capítulo 3, versículos 7 al 10, dice: ciertamente, dice Dios, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, conozco bien sus penurias. Y así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, de los hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Mira, qué cosa interesante. Dios utiliza varias palabras aquí. He visto, he escuchado, conozco el sufrimiento de los hebreos, ¿cierto? He descendido para librarlos. Son palabras que muestran Dios en acción para rescatar a ese pueblo. El punto es que aquí lo que quiere mostrar el texto es que el plan de redención aquí es el plan de Dios. El plan no era de Moisés. Moisés incluso trató de ser una especie de liberador o libertador de los hebreos, pero no lo logró y fue rechazado. Aquí viene Dios con su plan. Y eso es importante porque Dios define el cómo y no yo. Dios decide qué hacer y es Dios quien hace. La vocación tiene que ser entendida en el sentido de que nosotros somos utilizados para cumplir el plan de Dios, la agenda de Dios y no la nuestra. El tiempo también es de Dios. Moisés quiso hacer eso en el pasado. No, Dios quiso hacer eso ahora, en ese tiempo. También refleja aquí el carácter de Dios, su carácter de misericordia, su carácter de compasión, pero también su carácter de justicia, porque ¿qué es lo que iba a hacer Dios? No solamente rescatar al pueblo de Israel, pero mostrarse tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Egipto como el gran Dios de toda la tierra. Por lo tanto, Dios viene a revelarse aquí un Dios redentor, salvador. Y de hecho, el rescate de los hebreos de Egipto es un símbolo del rescate que Dios hace con nosotros, librándonos del dominio del pecado. Aquí lo que Dios quiere mostrar es que no se trata de mí, no se trata de ti. A veces pensamos en vocación, pensamos en mi llamado, en mi vocación. Somos muy antropocéntricos al pensar en ese tema. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me parece. No, aquí vemos el plan de Dios, la obra de Dios y la forma como Dios quiere actuar. Eso es lo primero que vemos aquí. Lo segundo, vemos en las respuestas que da, algunas de las respuestas que da Moisés. Mire que Moisés dice, pero ¿quién soy yo para llegar ahí? ¿No es cierto? Y hablarles, yo no soy nadie, estoy alejado y todo el tema. Vemos el segundo principio aquí con esta respuesta y con otras que revela aquí la forma de cómo Dios nos trata en obedecer su llamado. El segundo principio que vemos aquí es que Dios cuando nos llama, Él nos arranca del exilio y de la cobardía. ¿Por qué eso? Mira lo que dice Moisés. Moisés primeramente dice, pucha, ¿quién soy yo? ¿Por qué dice eso? Porque Moisés todavía estaba con heridas profundas en su corazón de su fallido intento de rescatar a los hebreos, de servir a los hebreos. Él entendía que su posición en el palacio le daba una prerrogativa para servir a estos hombres y mujeres, pero su intento fue mal logrado. Entonces él tenía ese resquicio, ese dolor. Él estaba como un verdadero exiliado en el desierto por cuenta de eso. Y él se exilió no solamente físicamente, pero también en su corazón. Y por eso se rechazaba a sí mismo. La respuesta de Dios es que la promesa de él
de su presencia estaría con él. La promesa de la presencia de Dios estaría con él. Segundo, que la autoridad de Dios se haría presente a través de Moisés, para que Moisés no se preocupara. Es decir, no se trata de ti, Moisés, se trata de mí, pero yo te voy a sacar de este desierto y te voy a llevar a Egipto. El punto aquí es que el llamado de Dios se basa en la confianza en la autoridad de Dios. Es Él que llama para hacer lo que Él quiere. Entonces confío en Él. Él nos llama así a confrontar los exilios en los cuales nosotros nos hemos enviado voluntariamente. También Dios utiliza personas pese al fracaso en el pasado. Moisés sigue discutiendo con Dios y dice, ¿y qué le diré a los líderes de Israel cuando me pregunten, ¿y cómo se llama ese Dios? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque obviamente había una cantidad de dioses en Egipto y podría Moisés ser considerado como el enviado de un Dios que él no conocía tan bien. ¿Qué es lo que hace Moisés aquí? Él verbaliza su temor y su cobardía al expresar su desconocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés entonces? Revela eso. Mira, no sé qué decir sobre ti. Y eso es lo que Dios responde de una forma magistral. Dice, yo soy el que soy. Lo que tiene que decir es que aquel que creó todas las cosas te envía. Y más, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. El Dios del pacto. Yo soy el que te envía. ¿Qué es lo que hizo Dios? Ante la cobardía de Moisés, Dios se revela su verdadero carácter. Su carácter soberano, su carácter poderoso, su carácter que expresa la supremacía de Jehová. Aquí Jehová se luce como el gran Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, Él tenía un gran respaldo aquí. Yo soy el gran Dios, nos envía para hacer frente a los dioses de Egipto, para hacer frente a la oposición de los magos de Egipto y para convencer a los líderes de Israel. El Señor muchas veces confronta nuestro temor, exponiéndose y presentándose a sí mismo, revelándose a través de la palabra. Muchas veces tenemos tanto temor a hacer lo que Dios demanda, porque es difícil, que tratamos de huir, así como hizo Jonás. Pero Dios se revela Salvador, misericordioso, revela su carácter para usarnos. Los primeros cuestionamientos de Moisés revelan ahí traumas y temores. Y Dios responde a esos traumas y temores, mostrando su presencia, mostrando ahí su poder, mostrando ahí su soberanía. Debemos nosotros entender eso. A veces tratamos de escapar de la obediencia al llamado de Dios porque nos fracasó en el pasado o porque no tenemos tanto conocimiento de Dios, no tenemos tanto valor para ir adelante en lo que Dios nos manda. Aquí encontramos el valor. El valor está en conocer a Dios. Una vez que conozcamos el carácter de Dios, Él nos llenará el corazón de valor para hacer lo que Él demanda. Pero hay una tercera cosa acá que Moisés nos enseña, que el llamado de Dios te lleva a ser instrumento del poder de Dios. Moisés hace otros 3 cuestionamientos aquí para tratar de huir de este llamado. Él dice, ¿y qué hago si no me creen? Ahí el Señor entonces le hizo varias señales milagrosas ahí, con la vara, con la mano que puso dentro de la ropa y que salió con lepra y que puso de nuevo y salió bien. Varias señales que Dios le dio para utilizar. Es decir, Dios estaba mostrando que el poder de Dios fluiría a través de Moisés. Dios estaba capacitando a Moisés para que Moisés no pudiera decir, pucha, yo no puedo. Aquí Dios ya respondió esa problemática. Luego, Moisés le pregunta aquí, mira, es que yo no sé hablar bien. La cosa va escalando. Moisés se va así como que tratando de huir como puede. Y Dios entonces separa los carros y le dice, pero ¿quién hizo la boca? Moisés podría haber salido sin esa, ¿no? Pero tuvo que escuchar esa. ¿Quién hizo la boca? Yo hice la boca, yo hago con que el sordo escuche, con que el mudo hable. Yo soy el Dios Todopoderoso. A ti te corresponde ir nomás.
Muchas veces nosotros argumentamos contra Dios utilizando nuestras limitaciones, como si esas limitaciones fuesen limitaciones para Dios. Es que, pucha, es que yo no sé, que yo no puedo, es que yo no tengo. Dios utiliza a quien quiere. Y muchas veces Dios utiliza a nosotros por causa de nuestras limitaciones, en nuestras limitaciones, para que Él sea glorificado. Pero Moisés seguía reclamando, seguía, Señor, es que, y termina, te pido, te suplico que envíes a otro. Ahí Dios se airó, Dios quedó profundamente enojado y le dijo, no, tú vas y tu hermano te va a ayudar en eso. Listo. Ahí Moisés descubrió que el llamado de Dios no es opcional. El llamado de Dios no es así como que una solicitud, una opción en la vida. No, el llamado de Dios es algo obligatorio. Porque la oposición o el rechazo al llamado de Dios es un rechazo a Dios mismo y su plan de redención, de gracia, de amor. Si Dios nos quiere usar, eso es un privilegio. Pero no responder al llamado de Dios es traicionarlo. Aquí reside el principio que hablamos al inicio de la lealtad. No le puede decir que no. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Cómo le voy a decir que no? Moisés luchó hasta el final. Su pecado, su corazón pecaminoso, su corazón temeroso, luchó hasta el final como muchos de nosotros. A veces hacemos. Pero el Señor responde aquí, dando a Él todas las herramientas necesarias para cumplir su tarea, así como Dios hace con nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Primeramente, quizás usted se pregunte, pero ¿cómo saber mi vocación? Si usted no sabe cuál es tu vocación, quiere descubrir, primeramente recuerda que Dios utiliza lo que nosotros tenemos a la mano. Moisés estaba siendo utilizado por Dios porque él tenía herramientas que Dios quería usar. Él fue creado en el palacio, él tenía herramientas cognitivas, él tenía herramientas psicológicas para ser utilizado por Dios. Dios utiliza lo que nosotros tenemos y utiliza en las capacidades que tenemos. Normalmente Dios incluso va más allá de nuestras capacidades, pero Él utiliza nuestra historia y nuestros dones, lo que a ti te gusta, lo que te es más fácil hacer, cosas así. Comienza pensando qué es lo que más te acomoda hacer. Por ahí va la cosa de repente. A veces sí, a veces no, pero normalmente Dios te va a usar con algo para el cual Él ya está preparándote desde hace rato. Lo segundo es uno quiere así como de repente encontrar con Dios en una zarza ardiente que Dios te diga. Normalmente no va a ser así, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Para descubrir mi vocación yo tengo que empezar a trabajar en todo, en lo que venga. Entonces, donde surja una oportunidad, sé dispuesto, trabaje, métate, ofrézcate a servir en la iglesia, a servir en la familia, porque ahí vas a descubrir tu ubicación, vas a descubrir tus habilidades en la medida en que vas trabajando. Es interesante porque si nosotros nos exponemos a servir donde sea, Dios nos mostrará dónde Él nos quiere sirviendo. Y en tercer lugar, recuerda que sobre todo en lo que se refiere a la vocación, dentro del marco del servicio a la iglesia, Dios utiliza medios naturales para revelar su voluntad. Dios utiliza las estructuras de la iglesia como instrumentos de su dirección. ¿Cómo saber la voluntad de Dios para mí? Dios está utilizando los líderes que Él puso sobre mí. Dios está utilizando las estructuras en las cuales yo sirvo para que me puedan dar dirección. Así que debes confiar en la orientación y la confirmación externa. Que la gente pueda ver el don en ti. Hay gente que es tan orgullosa que se cree, ¿no es cierto?, lo gran, poderoso, el gran que tiene el llamado. Nadie ve eso en ti. Y uno se siente tan así como poderoso porque no sé, yo sí sé, porque Dios me habló y no escucha su liderazgo. A veces Dios está hablando a través de esos líderes para dirigirte, para orientarte, para guiarte. Confía en eso, confía en el respaldo de tu congregación, de tu iglesia para poder servir ahí también. Y recuerda que Dios utiliza también su palabra. Toda y cual sea el llamado de Dios para ti, será siempre un llamado que será guiado por la palabra de Dios, será guiado en la palabra de Dios y será un llamado que te guíe hacia Dios, para los propósitos de Dios. Así que podemos nosotros revisar nuestro llamado. Recuerda también que el llamado no tiene que ver solamente con servir a la iglesia. Dios es el Señor de todas las cosas. Puede ser que el llamado del Señor esté en ser discípulos de Jesús, en la ciencia, en las artes, en la cultura.
en la medicina, donde sea. Deja que Dios te use y use los dones que Él te dio. Pero cuando esté ahí, entienda que estás ahí con la lealtad última, la misma que sirves en la iglesia. Porque es el mismo Dios. Son las mismas habilidades que puedes muchas veces utilizar en ambos lugares. Así que recuerda que la lealtad no cambia de lunes a viernes. Dios sigue siendo tu Dios de lunes a viernes, cuando trabajas, que cuando vas a la iglesia. Así que busca en el Señor renovar tu vocación, renovar tu llamado, para que puedas este año 2021 servir con pasión, con alegría. Que Dios te bendiga. Nosotros estaremos ahí regresando en marzo con la serie Días Mejores, la serie en el Evangelio de Marcos, la parte final del Evangelio. Así que nos vemos también en la secuencia de esta serie. Durante el mes de febrero sigue nuestra serie de devocionales todos los días a las 10 de la mañana, un devocional especial, 5 o 6 minutos para meditar en la palabra de Dios y comenzar bien su día todos los días a las 10 de la mañana en el canal de Iglesia Pródigo. Un gran abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en los próximos videos. Me permito orar para terminar este momento. Señor, te agradezco porque nos has llamado a servirte con pasión para tus propósitos. Ayuda, Señor, a que podamos, inspirados en el ejemplo de Moisés, servir para bendecir a otros. Úsanos, Señor, con poder, con unción para llevar el Evangelio de Jesús a otros, para ser instrumentos tuyos de salvación, de redención. En el nombre de Jesús te pido por cada persona que nos está asistiendo y que podamos tener un hermoso día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga y un gran abrazo.